Vamos a comenzar. Eh, Hoy el Centro de Investigaciones de Filosofía, ¿está grabando? Hoy el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social se honra en recibir la visita del profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, Eduardo López Betancourt. El profesor es un especialista muy calificado en Derecho Penal y en Pedagogía Universitaria. Realmente, cuando he podido estar en México, he apreciado además el impacto que tiene su tarea en el país hermano. Yo le agradezco mucho su presencia, es un alto honor, y hoy se va a referir a un tema que me parece muy interesante para que nos comprendamos mejor los iberoamericanos, que es la esencia, el carácter del derecho mexicano. Creo que es muy importante porque es notorio que México y la Argentina tienen una responsabilidad grande en el mundo iberoamericano. Así que, bueno, profesor, lo escuchamos. Miguel Ángel Ciuro Caldán, todo un personaje admirado por mí, y antes que nada quiero darte las gracias, Miguel Ángel, por esta cordialísima invitación que renueva nuestro empeño académico. Bien sabes la admiración que te tengo, y eso solo es parte, el todo es en México. Has dejado huella como un gran filósofo, hombre excelente, una gente que aún se conservan tus frases muy precisas sobre el análisis de la pobreza y de la injusticia del aborigen. Cuando dijiste en México y seguramente en algunos otros lugares, al aborigen por robarse un ave, una gallina, lo meten en la cárcel 20 años. En cambio, a los poderosos, por robarse 20 millones de dólares, no les dan ninguna pena. Y eso todavía se comenta con toda propiedad en México, como lo expresado por el maestro Ciur. De tal manera que por favor recibe de mi país, de mis colegas, la salutación que bien mereces y el deseo de pronto te reencuentres en ese país que siempre te ha recibido con los brazos abiertos. El tema al que me has invitado para comentar contigo, porque me gustaría, inclusive con mis colegas que están presentes, es sobre algo que nos identifica, la filosofía del derecho vista en un sentido criollo, en un sentido muy nuestro, que se aleja un tanto cuanto de los principios existentes en el mundo genérico de Roma, de Grecia, del Renacimiento, porque toma un sentido muy peculiar, muy nuestro. En México sucedió un tema muy desagradable, cuando la imprudencia y violencia de la conquista acabó con los residuos culturales de grandes civilizaciones. Es más, lo más preocupante es que se deformó, y eso es lo que verdaderamente ha motivado nuestra rebeldía, nuestra protesta, porque el destruirla era parte de un acto bélico, entendible hasta cierto punto, pero lo que no fue correcto es que se haya transformado la verdad histórica en cuanto a los valores filosóficos del mundo precortesiano. No quisiera hacer referencia de manera esencial a algo que va relacionado con la filosofía del mundo precortesiano. Mantuvieron un sistema monoteísta. Se ha informado a través de los medios diversos históricos de que había un politeísmo en México en sus culturas precortesianas. Nada más falso que eso. Había una sola unidad en cuanto a la concepción del universo, en cuanto a la idea del hombre, del mundo y de la vida, y que no era recomendable bajo ningún concepto aceptar el pensamiento politeísta europeo.
que ese sí se que era, sin duda alguna, creyente de varios dioses. Ahí está la iglesia conquistadora, que fue la católica, apostólica y romana, presentada con diversidad de imágenes, que a la hora de la explicación pueda precisarse la existencia de un solo Dios. En la práctica presentaron varias opciones. Lo que no se dio en México. Todas las culturas, particularmente la que corresponde al ámbito fundamental de México, que fue la azteca, seguida de la maya, bajo ningún concepto mantuvieron esa tesis politeísta. En cambio, aceptaron a un Quetzalcóatl como la base de sustentación, de la cual se explicaba todo. Y si bien es cierto, se rendía homenaje en un momento dado a los mensajeros del maíz, a los mensajeros de la lluvia, no era con un sentido de deidad, sino era con un sentido de comprensión de ese cosmos que tanto fue claro para los aztecas. Tan es así que precisamente nuestro calendario azteca tiene mayor perfección que el propio gregoriano, que es el que actualmente impera en el mundo. De tal manera que ahí fue un gran error haber destruido en forma imprudente todas las concepciones precisas sobre la filosofía del mundo precortesiano. Ahora se trata de recuperar, pero aún con gran dificultad, puesto que las circunstancias no son nada favorables. ¿Qué sucede después del México de la conquista? Bueno, no hay duda que Europa, particularmente España, se imponen en mi país. Y ahí tenemos una época colonial de 300 años en que todo es idéntico. Inclusive se crea la Real y Pontificia Universidad de México a la usanza y semejanza de la de Salamanca. O sea, ahí no se da un cambio, no se toman en cuenta las condiciones de mi país y se adaptan sin mayor prudencia, sin mayor cuidado, sin mayor respeto. La Universidad de Salamanca, con sus características evidentes que marcan el sendero del pensamiento europeo, bastante escolástico y lleno sin duda alguna de una imprecisión hacia lo que era el hombre y su grandeza. Pasa el tiempo y ahí nos mantenemos, aunque fíjate, Miguel Ángel, que sí me gustaría hacer aquí un espacio para mostrar cómo se logra en mi país cierta oposición a ese pensamiento, llamémosle reaccionario o eclesiástico, que se presenta en una institución que es real precisamente porque está aprobada por la monarquía y pontificia porque es producto de una bula papal. En ese sentido es entendible cuál es el camino o cuál es la intención de esta institución. Pero aquí quisiera yo hacer un paréntesis, como te digo, en forma muy exacta, y favorecer un pensamiento, llamémosle indígena, que se presenta en esa misma institución para crear otras con una idea, o sea, dentro de esa gran institución que es la Real y Pontificia Universidad, hay cierta protesta aborigen, que es la que hay que aplaudir, a pesar de las condiciones en que no había una libertad plena, pero hay instituciones que se crean para proteger lo que es la cultura aborigen, particularmente se crea el Jardín Botánico, claro, con una presión de los todavía vigentes, puesto que a pesar de que fueran destruidos y las guerras fueron terribles en perjuicio de los aborígenes, a pesar de ello la población aborigen hasta la fecha es superior a los 10 millones de habitantes. Y en aquel entonces era superior. Y ellos impulsan la creación de aspectos filosóficos educativos, que ahí es donde hay que hacer notar ese sentimiento filosófico en dos principales instituciones. Una es el Jardín Botánico para preservar los valores que se tienen
del mundo precortesiano en el campo de la industria. Por ejemplo, los colores hasta la fecha siguen siendo utilizados los mismos, algunos colores vegetales. También encontramos ahí la utilización en la gastronomía en forma muy importante y mucho más en la medicina. Ahí es donde vemos todavía el impulso que es el ámbito aborigen y que eso es gracias precisamente a esa presión que se ejerce en esta institución universitaria. Y el otro renglón es el arte. Se crea la Universidad de San Carlos, perdón, la Escuela de San Carlos, que es una escuela eminentemente para proteger el arte aborigen. Entonces, nótese que a pesar de que sufrimos la avalancha europea, particularmente española, no dejaron de darse esos aspectos que pueden ser lo que nos distingue hasta la fecha. México es un país integrado en una gran parte por aborígenes que recientemente se les ha dado su lugar. Pero volviendo al aspecto histórico, filosófico y jurídico, encontramos que se viene un proceso de cambio en cuanto a la libertad de España y la libertad de la Nueva España en un proceso distinto del que originalmente se fue la intención. Esto es, la intención era la separación nunca por razones políticas, sino eran por razones eminentemente familiares. Esto hay que hacer notar. Cuando nuestro caudillo Miguel Hidalgo se lanza a la calle, no busca la separación de la metrópoli, no busca la separación de España, sino por el contrario, lo que él quiere es que venga a nuestro territorio Fernando VII, y su grito es precisamente: viva Fernando VII, muera el mal gobierno encabezado por su padre, que era Carlos IV. En esa dimensión, México nunca tuvo una idea de separación de la metrópoli. Después vino todo movimiento impulsado por Francia, impulsado sin duda por muchos motivos, muchas causales que se dieron, pero que al final de cuentas motivaron lo que hay que dejar en claro, que nuestra separación de España fue circunstancial, nunca fue premeditada. Nos queríamos mantener dentro del reino español, llevando inclusive al monarca español. ¿Qué importancia tiene esto en el aspecto filosófico jurídico? En que no tuvimos o no estuvimos preparados para albergar nuevas corrientes filosóficas, particularmente las provenientes de Francia. No estuvimos capacitados para ello. ¿Y qué sucede al final de cuentas? Hay una anarquía, hay una situación patética en mi país, nos separamos de España, pero las sazonadas, los golpes de Estado, la violencia fue sistemática. Podríamos decir que gracias a una constitución política, nótese que estamos hablando de 14 años de diferencia. Cuando se inicia el proceso de separación es en 1810 y cuando se crea la primera constitución en mi país es en 1824. Antes hubo una especie de inquietud que no llegó a consumar para considerarse auténticamente una constitución, que fue la de Morelos, que más bien fue un manifiesto. Pero ya propiamente como sentido jurídico se crea en 1824 esa constitución. ¿Qué importancia tiene con el aspecto filosófico? Que adoptamos en forma imprudente, y quiero subrayarlo, el sistema federal. El sistema federal norteamericano, que venía conformado con una filosofía intensa, muy saturada del pensamiento francés, y la necesidad de la unidad de unas colonias que en sí estaban separadas. En Estados Unidos, la forma de gobierno federal es un alivio para evitar ser reconquistados por la corona inglesa, circunstancia que no fue el caso de México. Ahí tuvimos que dividir lo unido
mientras que en Estados Unidos el sistema federal sirvió para unir lo dividido, para unir a las colonias inglesas, para crear un estado único. En México teníamos un estado único. Resultaba absurdo que tuviéramos necesidad de tomar el territorio nacional y empezar a dividirlo y ponerles nombres cuando esto era totalmente improvisado. ¿Ahí qué faltó? Faltó la responsabilidad de los hombres de ese momento en que se fueron por la vía fácil de la imitación. Algo que nos ha caracterizado, es algo que no debemos dejar de tener presente, que sentimos una inclinación viciosa por imitar a otros pueblos, fenómeno que hasta la fecha se presenta. ¿Cuál es pues el sentido más importante que marca en el aspecto filosófico? El principio de la soberanía. A partir de que se aprueba la Constitución de 1824, ya hay una soberanía nacional. Aunque esta soberanía, con ese error que va a costar grandes conflictos durante todo el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX vamos a padecer la falta de unidad nacional, que la teníamos, no teníamos razón de romper con ella, pero al fin y al cabo nuestros principios de justicia social y federalismo llevaron al traste con lo que debió haber sido un aspecto diverso de manejar de manera muy clara la unidad de lo que era la Nueva España. Fue un error que nos costó 70 años, porque es hasta 1857 cuando una constitución federal nos da la oportunidad de crear un nuevo sistema filosófico jurídico. ¿Qué entendemos nosotros por filosofía jurídica? Entendemos los principios en que se sustenta el bienestar social. O sea, con posterioridad, no me quiero adelantar todavía porque quisiera comentarlo con más calma, pero ya viene de alguna manera impulsándose el pensamiento de José Vasconcelos, que es el creador de la filosofía jurídica mexicana, sin lugar a dudas. Él es el que marca el sendero, pero ya en 1857 se empiezan a marcar esos derroteros que van a ser la base de sustentación de la filosofía jurídica mexicana. ¿Qué sucede en 1850? Una circunstancia digna de aplauso, muy importante: la separación del Estado de la Iglesia. Situación que en muy pocos lugares del mundo se presenta. Entonces hay que aprobar con gran satisfacción que esa aportación mexicana fue importante. Tan importante que todos los diputados que aprobaron la Constitución de 1857 fueron excomulgados. Esto es, y a una situación de angustia social. Las familias, la sociedad misma, el repudio a los diputados que habían jurado una constitución que era atrevida. ¿Cómo es posible que estén pensando que el derecho de la religión es absoluto y que cada quien puede tomar la religión que quiera, cuando el mundo occidental se sustentaba precisamente en la fe de la Iglesia Católica? Entonces, esa aportación filosófico-jurídica se debe precisamente a la Constitución de 1857, en donde además viene otro aspecto que va relacionado con lo que es la justicia social. ¿Cuál es? El voto. Para entonces había una aceptación universal de que el voto lo tenían que ejercer quienes supieran leer y escribir exclusivamente. Y ahí aparece una discusión interesante en la Constitución del 57, precisamente el de que puedan votar todos sin excepción, aún los analfabetos. Y esto fue una sorpresa mundial. ¿Por qué? Porque se hizo un planteamiento
de un gran diputado, nigromante, muy reconocido, que precisó en manera exacta que la responsabilidad de que un sujeto no supiera leer y escribir no era de él, era del Estado. Y el Estado no había cumplido con su trabajo, por lo tanto, no se podía castigar al que ya era víctima. Y eso fue un avance importante y fue parte de lo que es la justicia social. Quedó ahí como un precedente aunado a la separación del Estado por parte de la Iglesia. Avanzamos muy poco. La Constitución fue vigente por poco tiempo, los intereses crearon, una dictadura y al final sufrió un sinnúmero de modificaciones. En la práctica, volvimos a mantener una relación cercana al Vaticano. No se perdió. Teóricamente éramos separados, teóricamente nos marginábamos del poder eclesiástico, pero en la práctica no se presentó o no continuó, porque de inicio sí se tuvo. Mantenemos ya para empezar el siglo XX una gran incertidumbre que sin duda Miguel Ángel, queridos colegas, voy a ser muy distinto a lo que se pueda leer en los medios oficiales. Se habla de una revolución mexicana. Se aplaude. Es motivo de orgullo. Varios de los caudillos son reconocidos a nivel mundial. Pancho Villa, Madero, Carranza, son personajes. Emiliano Zapata, el luchador de los campesinos. Pero aquí es donde voy a precisar mi punto de vista. Nada más falso que eso. Tuvimos una revolución mexicana hecha en Estados Unidos. No fue producto de la lucha social mexicana. No fue producto de una protesta social. No fue producto de una oposición a un gobierno. El gobierno de Porfirio Díaz, que era un dictador que se había mantenido más de 20 años en el poder, inmediatamente que empezaron las revueltas, se fue a Francia. A los pocos meses. El proceso se inicia para el mes de noviembre del año 910. Para febrero del 1911, el caudillo sale, huye y no tiene ya mayor relevancia su presencia en México. Pero la lucha sigue en un sistema armamentista impulsado por Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Porfirio Díaz tenía una inclinación viciosa hacia Europa, particularmente hacia Francia. Y a Estados Unidos, que ya empezaba a ser potencia, no le convenía bajo ningún concepto que hubiera en su frontera un simpatizante de Francia. Y ahí vino una invención que sin duda no se trata ahora de descalificarla. A lo mejor fue buena, pero su origen no fue bueno. A eso quiero yo dejar en claro mi punto de vista. Fue los grupos revolucionarios mexicanos armados por Estados Unidos, como lo hace sistemáticamente. Todo lo que vemos ahora es porque las armas norteamericanas están al servicio de los rebeldes de cada país y a su vez los gobiernos de esos países también tienen armas norteamericanas, porque la industria de la guerra norteamericana es la que marca el sendero. Y eso fue lo que pasó en mi país. Sin más, así fue. Pero nos mantenemos todavía con un interés jurídico filosófico, con ese impulso que habíamos dado, por un lado, de la separación de la Iglesia y por otro lado, del voto universal, hicieron crecer las esperanzas
en una nueva constitución, la de 1910. Una constitución que, al igual que la del 57, marcó algo que para nosotros fue esplendor. Por primera vez, en una carta magna, en una constitución política, se precisó la existencia de derechos sociales, mucho antes que la de Biden. Y eso implicó para nosotros un prestigio universal de darle a los derechos sociales la relevancia esencial de una constitución política. México avanzó. ¿Y dónde más encontramos cuando ya había principios filosóficos marcados en la democracia, marcados en la individualidad y en aspectos sociales? Logramos ya para entonces tener precisamente ese gran beneficio que nos marca el sendero. Vamos a manejarnos con un sentido jurídico filosófico bajo el principio de la democracia, bajo el principio de una participación social y bajo el principio de la universalidad del voto. Circunstancias que hasta la fecha operan, pero que iban a incrementarse sensiblemente con la Constitución del 17. En particular, ¿por qué? Por todos los aspectos que van relacionados con el derecho, que bien sabemos en muchos de nuestros países, pero particularmente en México, no son más que aspectos teóricos. En la práctica no existe la libertad de expresión. Es un planteamiento que queda como letra muerta. La libertad al trabajo no es así. La libertad a la circulación tampoco. Son aspectos que al final nos llevan a la conclusión de que uno es la teoría y otra muy distinta es la práctica. ¿Y dónde quedan los principios filosóficos? Bueno, como algo que simplemente son emblemas de los gobiernos. Porque México ha tenido un proceso político de lo más interesante. A partir de la Revolución Mexicana, se unifican los grupos de conflicto y se crea un partido único. Un partido único que es sumamente criticable. No hay democracia, pero nos permitió estabilidad. Mientras que nuestros países vecinos estaban en conflictos permanentes por golpes de Estado, actos de militarismo, nuestro país caminó por el sendero de la paz, con un sistema único de carácter político. Y así desde 1928, que se crea el partido oficial, partido gubernamental, partido de la revolución, hasta el año 2000, en que hay una alternancia del poder. Pero una alternancia del poder, entendámosla bien, que no es gran diferencia. Se mantienen ciertas coincidencias. La diferencia no es abismal, es formal. De tal manera que es hasta el año 2018 cuando ya se observa un cambio definitivo en el país, en donde nos encontramos ante la perspectiva de una nueva dictadura en México. Esto es, la sufrimos durante mucho tiempo, 72 años, pero ahora estamos en ese sendero. O sea, ya volvemos nuevamente a la cuestión tiránica, en la que hay un personaje que manda y que regula todo el aspecto político y que es el próximo 1 de junio va a conformar un gobierno único, un gobierno de unidad entre la inexistencia del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. ¿Dónde pues quedan nuestros principios filosóficos? Dije muy claro, precisé. Vamos a hablar ahora de José Vasconcelos, el gran maestro de América, y que a nosotros nos marca el sendero en tres aspectos esenciales. Él es el rector de la Universidad de México para el año de 1920
El gobernante en turno es un general, un personaje de cierta influencia en el país, Álvaro Obregón, y él a la hora de nombrar al ministro de Educación, piensa en el que de alguna manera era su rival, José Vasconcelos, quien posteriormente trata de llegar a ser presidente de México. Y en esa dimensión, José Vasconcelos nos enseña el derrotero de la importancia de la filosofía del hombre. ¿Basada en qué? En tres aspectos esenciales. El hombre es el centro del universo, que no era nada nuevo, pero de alguna manera él maneja ese pensamiento en forma muy exacta. El hombre es el centro del universo. El segundo principio vasconcelista está sustentado en lo que es la nueva raza, una raza producto del español y del aborigen, una raza mestiza. Y no solamente lo desarrolla en el aspecto filosófico, sino inclusive con una frase que es motivo de nuestro orgullo. Por mi raza hablará el espíritu. Por mi raza, la raza distinta, ni española ni aborigen, una raza mestiza, una raza nueva, una raza que implica nuevos derroteros y que da la oportunidad de unir dos civilizaciones, con lo cual él rescata, si ustedes lo ubican, cuando empecé a hablar de los valores aborígenes destruidos, él los rescata. Y dice, grandes principios del mundo aborigen se han destruido y hay que recuperar para crear esa nueva orientación sustentado en la raza cósmica, en la raza nueva, en una raza que además abarcaba de hecho a toda América Latina, porque de alguna manera o de otra Perú también tenía esa transformación y otros países en menor proporción, pero había grupos aborígenes a los que había que rescatar, no había que abandonar, creando esa nueva concepción en la que sin duda se sustenta la filosofía vasconcelista. Y el tercer principio está también sustentado en que debe de enseñarse en las escuelas y toma la educación como un instrumento fundamental para la filosofía. La filosofía, los principios filosóficos, aquellos que nos llevan a entendernos qué hacemos en este mundo, para qué estamos en este mundo, hacia dónde vamos en este mundo, se tiene que enseñar en las escuelas. Eso es lo que busca el vasconcelismo con esos tres principios. El valor al individuo, el valor al ser humano, en primer lugar, esa esencia de lo que es encontrarse como centro del universo, y el segundo, la nueva raza, la nueva concepción, esa combinación entre el aborigen y el hispano, y lo tercero, la enseñanza. Y es un amante de la educación, es un amante de la educación Vasconcelos. Es alguien que impulsa la educación en México en un exceso, en verdad, intenso. No hay duda que a partir de Vasconcelos hay una gran emoción por la educación. Se creen escuelas normales, que escuelas de todo tipo, porque él dice, de nada sirve pensar con el sentido de individualidad con el ser humano como centro del universo y considerar la nueva raza, sino la enseñanza. Y ahí es como impulsa la educación en forma verdaderamente impactante. Vasconcelos marca el sendero. Y así nos manejamos, así manejamos en forma intensa nuestro mundo filosófico jurídico, que ahora lo mantenemos sin duda como aspectos teóricos en esencia. En la práctica, lamento haberles informado, de alguna manera es trágico el decirles a ustedes que estamos orientados hacia una dictadura.
Una dictadura, si gustan ustedes, un poco oculta, un poco llena de imprecisiones, porque se dan situaciones que van de la mano con la comunicación. Hoy el hombre, el ser humano, vive por lo que le dicen los medios de comunicación. Y solamente quienes vivimos en ese momento apreciamos la realidad de México. México se puede tener una imagen muy especial, pero al final de cuentas sí estamos orientados hacia una nueva dictadura, hacia un nuevo sistema tiránico, que obviamente no es lo mejor para las libertades, ni para los principios filosóficos, ni para lo que es la democracia, que es la base de sustentación de la filosofía del derecho. No podemos apartarnos de ella y por el contrario, hay un gran riesgo de que estemos cada día más impulsando un sistema nada grato para México. Pero que al fin y al cabo tenemos que seguir enseñando y mostrándole a los alumnos que vamos por mal camino. Y en eso sería, Miguel Ángel, el comentario inicial, que yo espero tus comentarios y dar respuesta a algunas preguntas que quieran formular. No se vaya, traigan a sus alumnos. Claro, bueno, realmente te felicito por una magistral presentación de la cultura mexicana. Casualmente, hoy estaba hablando con una otra gran turista y ayer también sobre la complejidad. América, sobre todo países como México, en el que hay una cultura originaria muy rica, muy rica. Lamentablemente a veces terminan la selva, lo cual produce más pesado. Solo se puede resolver en términos de complejidad. No hay la pureza originaria, porque fue derrota por la presencia española, y tampoco hay la presencia europea pura. Las dos son simplificaciones y los simplificadores suelen ser bárbaros. Yo creo que la complejidad, la integración, es una exigencia de la vida, y en particular en América Latina. América Latina, que no es latina en realidad, es América Ibérica, pero la Francia es más va del temporada, ¿no? Pero la América española y portuguesa, esa sí es común, más o menos común, se resuelve en términos de complejidad. Pero eso habla de la raza nueva, que nosotros no hemos conseguido unir. Por eso es que también vamos a los tiempos. Los argentinos tenemos menos presencia originaria en esta región, en el norte no, porque en el norte está la presencia incaica y la presencia guaraní. Pero esta región tiene menos presencia originaria, pero nosotros no hemos podido resolver la complejidad de la cultura latina. Por eso vivimos a los tumbos. Hemos vivido el fuerte gobierno kirchnerista y ahora vivimos el fuerte gobierno mileísta y nunca vivimos un gobierno integrado. Yo diría que son como dictaduras débiles que suceden, tal vez porque no tuvimos una dictadura, no, porque tuvimos una dictadura tan grande que nadie se anima a romper mucho el molde, pero vamos a los tubos. Y a mí me parece que esto es lo que hay que corregir con conciencia filosófica. Evidentemente la obra de Vasconcelos es admirable, es una cosa gigantesca. Y si uno se pusiera a pensar, a mí me gustaría que a lo mejor telegráficamente nos hablaran de algunos personajes que son para mí poco indefinidos. Por ejemplo, Juárez. Por ejemplo, Santana. Por ejemplo, bueno, con esto tenemos Juárez y Santana. Me parece que son personajes que yo necesito definir. Porque, bueno, Juárez es un héroe nacional, pero ¿quién era Juárez?
Porque, claro, la presencia de Maximiliano, bueno, no decir que vive antes, porque si no se hace muy complejo. Pero, por ejemplo, Juárez, Maximiliano, Santana, ¿quiénes fueron? Sí, mira, cómo no, mira. Se crean a través de la historia deidades, conceptos que llegan a tomar la idea absoluta de verdad. Juárez es intocable. Juárez es la verdad. Santana es la antítesis, es el antihéroe. Eso es lo que te marca Pero no, la historia oficial. Pero precisamente trabajé con mucho interés, pero con mucho interés el siglo XIX. Y te debo precisar que ni Juárez es tan negro como Santana es antihéroe. exactamente. Son personajes de su época. Es fácil llegar a afirmar cuestiones si los analizas la historia a través del momento. Pero Santana, ¿qué hace? Sin que en este momento yo lo aplauda. Tampoco es el caso. O sea, no me voy a tomar la libertad de decir Santana es héroe y Juárez San Diego. No, sino que cada uno tiene su justa dimensión. ¿Qué le veo relevante a Santana? Una época de anarquía, que el único que podía defender al país, esto es, el principio de soberanía y de manejo territorial, era Antonio López de Santana, quien era capaz de lograr conformar un ejército en un poco tiempo, en minutos, para poder defender a la soberanía mexicana, situación que no era fácil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se le acusa de haber vendido el territorio. Eso es una mentira del tamaño del mundo. ¿Vender? ¿A quién le cayó? ¿En qué mercado? ¿En qué lugar? ¿Y quién da más? Estados Unidos iba a robar lo que nos robó, más de la mitad del territorio, con Santana o sin Santana. La presencia de Santana es que más o menos controló que no llegara hasta Centroamérica. Estoy seguro que sin Santana, la ambición norteamericana hubiera acabado con todo el territorio mexicano y se lo hubiera comido sin mayor dificultad. Santana fue quien se opuso. Pues por eso no es tan antihéroe, que era un dictador, que era un tirano. Pero fíjate que yo voy a hacerte notar algunas cuestiones interesantes. Él llega al poder en muchos momentos, porque se pronunciaba o se lanzaba como candidato y tenía un ambiente social muy generoso. El general Antonio López de Santana era muy querido. Zona, ya, lo que quiera decirse. Pero cuando él llega al poder en 1833, se abandona el poder y deja a personas a cargo de la presidencia a quienes son liberales. Y él se va a su hacienda y ya regresa después cuando los liberales no pueden con el poder por su lucha con los conservadores. Pero ahí está la nobleza de Antonio López de Santana, una de tantas, que él deja el poder y se lo deja precisamente a los liberales. ¿Qué sucede con Juárez? Juárez toma actitudes bastante valientes, sin duda es un hombre tenaz, es alguien que hay que admirarle su sentido patriótico, su lucha contra el imperio. En una pequeña carroza le lanza hacia el norte en busca de apoyo norteamericano. Ahí Sí, está la cosa, apoyo norteamericano, claro. que es lo que le tenían que dar. Que no Tan quiere- es así que a su familia y a sus hijos los manda a Estados Unidos.
y él se queda en Ciudad Juárez, que es el Paso del Norte, y ahí mantiene su gobierno con el apoyo norteamericano. Y es así como expulsan a la monarquía, sin duda alguna. Pero en ese sentido, Juárez se entrega a través de Melchor Ocampo, precisamente entrega al país a los norteamericanos en los tratados de Magleno Ocampo. O sea que en ese sentido, Juárez tiene algunas debilidades que evidentemente nos muestran que no es tan patriota como se menciona. Pero tampoco lo quiero criticar. Yo creo que fueron circunstancias del tiempo. Bien se dice que no se puede juzgar un hecho sucedido hace 100 años con los ojos de actualidad. De nada. Todo es según la época, según el cristal con que se mira, y yo lo que quiero es remarcar que ha sido injustamente tratado Antonio López de Santana y generosamente tratado Benito Juárez. Y que yo creo que, bueno, hay que dar la historia, hay que los que opinen lo contrario, bueno, pues siempre se exponen a algún riesgo incómodo, pero la historia hay que analizarla con más objetividad y menos pasión. Y aquí no es tanto la pasión, sino los intereses creados. Juárez tiene que ser un héroe a la altura del arte y Santana el antihéroe. Yo no lo veo de esa forma. Comparto plenamente, yo estoy lejos y no puedo opinar, pero sí adherir a la voluntad, a la opinión de un mexicano iluminado, ilustrado como profesor. Yo creo lo mismo, yo creo, claro, cuando yo era chico me emocionaba el hombre en la diligencia, el hombre que llevaba la presidencia en la diligencia, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa emocionante para no olvidar carroza de Juárez con su presidencia ambulante por ahí. Así es, sí. Pero era realmente un operador, en parte, un operador de intereses norteamericanos. Totalmente, Y totalmente. Santana ganó la primera batalla, luego vino el Álamo. Así es. Pero los norteamericanos usan el Álamo, pero no cuentan lo otro. Y no cuentan que en realidad fue toda una proceso para quitarle Texas, México. Totalmente. Y Texas, y no México, y todo. Y claro, porque cada claro. día eran más insatisfechos Y después, seguían, después tuvieron que vender el territorio. Creo que a California la vendieron al final, Sí, ¿no? claro, bueno, es que Obligaron. supuestamente no fue una barbarie. No hay duda que fue todo intencional Norteamérica para ampliarse. Y te digo, gracias a Santana no llegaron hasta Centroamérica. Eso es lo que no hay duda. Porque él se opuso, él formaba ejércitos, luchaba. Sí, claro, y no ganó. tenía armas porque eran pues muy difíciles de encontrar de Europa, pero lo que podía lo hizo. Y al principio ganó. Claro, dio vuelta, claro. Y Maximiliano era una cosa extraña. Bueno, ¿no? yo pienso que fue engañado. Sí, claro. O sea, de alguna manera se le promete un territorio, una monarquía generosa, le engañan y en buena medida era un hombre bueno. Yo tengo una impresión, inclusive de izquierda, un hombre con avances, por ejemplo, en el aspecto educativo, impulsa los liceos franceses, Miguel Ángel, Claro. y en general sus leyes, inclusive esto sorprende a los reaccionarios mexicanos. Oiga, pues nosotros trajimos a alguien que sea nuestro aliado y resulta que está aquí promoviendo cambios en materia agrícola, cambios en materia laboral, y eso pues no es precisamente lo que buscamos. Buscamos el absolutismo y ese no lo llevaba él. Creo que fue engañado, muy romántico, en fin, creo que además no funcionó. No, claro, no estaba preparado para una segunda monarquía, porque hubo una anterior, la de Iturbide, pero también era una burla, ¿no? Y además, Napoleón, bueno, parte pequeño, Napoleón el pequeño lo abandonó. Porque primero lo metió y después lo abandonó. Y la mujer de él murió en Roma, dicen, y hablaba del malo. Sí. Estaba medio sacado de la cabeza. Sí. Maximiliano. Entonces hablaba del malo. El malo era Napoleón III, porque los había metido, después los abandonó y bueno, fusilaron. Así es.
Pero muchas gracias. Pero al comentario de ustedes, Sí, ¿qué les eso, parece? yo quería hacer un Por ejemplo, en comentario. relación. Yo quería hacer un comentario, sobre todo sobre la parte final de su exposición inicial. Usted decía que la vivencia desde México del propio sistema político e institucional mexicano tiene matices dictatoriales o de una dictadura incipiente o camuflada, usemos la palabra que queramos. Y Totalmente. es una característica que, de acuerdo a la vivencia, sobre todo de los propios nacionales de cada estado, uno podría decir, por ejemplo, desde Argentina, en Argentina, algunas formas de la administración pública actual tienen rasgos dictatoriales, totalitarios o no respetuosos de la convivencia democrática generalizada. Un mexicano lo dice en México, un argentino lo dice de Argentina, y si uno analiza democracias de América, de Europa, ve ese rasgo extendido. La democracia, yo soy, hago una declaración personal, yo nací en el 96. La democracia como yo la conozco de la vivencia lúcida de los 10 a 15 años en esa franja, es una democracia con presencias fuertes, digamos, no es una democracia de la convivencia amplia, son democracias pesadas, por así decirlo. Esa forma de vivir la democracia de gobiernos que despiertan emociones fuertes. Milei despierta emociones fuertes. Y entiendo que en México pasa algo parecido. En América tenemos un sobrado de ejemplos y ahora en Europa también. No estoy viendo el ejemplo principal que es Trump, en Estados Unidos. Ese sistema democrático institucional, ese sistema político democrático puede existir de otra manera distinta a la cual nos encontramos. Lo que quiero decir es, la democracia ha iniciado un camino que pareciera indefectiblemente esto, una democracia exagerada donde la mayoría se puede permitir todo y no hay ni convivencia para la minoría, salvo que logre revertir su condición. No sé si soy claro con lo que Sí, 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 por supuesto. se puede mantener la convivencia democrática que algunos de los presentes han llegado a experimentar de alguna manera, no es mi caso. Perdón, yo viví la democracia después de los 80, o sea, la democracia del 85, que es totalmente diferente de la democracia del 96. Sí, ahí, bueno, después entramos en los matices personales de cada tiempo histórico. En la democracia del 86 acá en Argentina, me parece que buscaba hasta gestualmente diferenciarse de la dictadura, podemos tener matices con eso, ¿no? Pero me refiero al tiempo histórico. Que responde el doctor. La realidad es que lo que señalas, en efecto, Diego, las perspectivas o el análisis de la democracia es desde diversos puntos de vista. En un sentido teórico, ya sabemos, gobierno del pueblo, para el pueblo, pero es una concepción tan teórica como poco visible a través del tiempo. Lo que vivimos ahora en esta época, pienso yo, es lo que se ha vivido en otras épocas. Una democracia manejada, una democracia camuflada, una democracia guiada, una democracia controlada, una democracia producto, por ejemplo, cuando me preguntas de México, había un caudillo que evidentemente, al igual que Juárez, fue constante. Personaje ignorante. A veces parece ser que los caudillos reclaman esa condición, ese requisito, de una ignorancia terrible. ¿Juárez también es ignorante? No, no tanto él, pero él inclusive era preparado, que tuvo varios matices. Él, cuando la revolución de Ayutla, se va como secretario de Juan Álvarez, de tal manera que ese tiene un enfoque distinto. Pero en este caso concreto de López Obrador, que es al que voy a referirme, es un personaje de una ignorancia fatal, mal estudiante, pero de alguna manera en un mundo de ciegos, el tuerto es rey. Y en esa dimensión él empieza a destacar como líder, siempre dentro del mismo sistema priista.
¿A qué me refiero el priismo? Aquel que gobierna México desde el día 1928 hasta el año 2000, pero que en la práctica se prolonga hasta el 2012, 2014 se prolonga todavía. O sea, no hay duda de su existencia. El priismo, panismo, llamémosle de alguna manera, se prolonga hasta el 2018, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un cambio abismal. Simplemente el PRI y el PAN es la misma concepción. Dice un dicho muy cierto, es la misma gata pero revolcada. Volviendo a la cuestión del caudillo, el caudillo empieza a trabajar y es constante, es un verdadero burrito de trabajo, de ir a los pueblos, de ir creando esto y el ambiente, y de pronto una explosión de simpatías impactante y arrolla para llegar a la presidencia. Pero lo hace de tal manera tan hábil que inclusive se hace alianzas con grupos eh, eh, este, eh, de la orientación religiosa, pero no de la Iglesia Católica, protestantes, testigos de Jehová, vamos, grupos distintos, y logra alianzas con ellos, y alianzas impresionantes. Se alía al narcotráfico. Entonces, él es un defensor de los narcotraficantes, pero un defensor a ultranza. Cuando él llega a la presidencia, él defiende el narcotráfico en una frase lapidaria: no vamos a atacar a los narcotraficantes porque son seres humanos y tienen mamá y tienen papá, y auténticamente así se maneja. Lo que voy a hacer es decirle a las mamás que regañen a sus hijos que andan en el mundo del narcotráfico. Esas ridiculeces es lo que muestra quién es el personaje en cita. Y tiene una frase todavía más: abrazos, no balazos, a los nombres. Y hasta la fecha, México es un narcoestado. Difícil o imposible encontrar un político que no esté ligado al tema de la venta de estupefacientes y a un ambiente delictivo en todo el país. Todo lo que vivimos un país en donde la delincuencia gobierna. No se trata aquí de que lo esté exagerando. A las pruebas me remito, como bien ha dicho Trump. Estos grupos ya no son delictivos, ya son terroristas, y va a actuar en función de ello, que auténticamente están manejándose. El más importante, todo esto son los signos que les quiero mostrar cuando afirmo que hay una relación muy intensa entre este caudillo López Obrador y el narcotráfico. Digamos, el personaje más conocido o reconocido como gran líder es el famoso Chapo Guzmán. Nótese, él va, López Obrador, en una de sus giras al pueblo de origen del Chapo Guzmán, ya detenido en Estados Unidos. ¿Y a quién cree que va a visitar? ¿Al cura del pueblo? ¿A la escuela? No, a la mamá del Chapo Guzmán. Más pruebas quieren tener de esa relación. Ahí está. O sea, ya solamente un ciego que no lo vea. Pero él está ligado y por eso tiene tanto poder. Porque el narcotráfico regala dinero, el narcotraficante impulsa la economía local, es el que hace las cosas y están ligados. Sí. No quiero terminar, no quiero interrumpir la respuesta a la pregunta de Diego, pero bueno, muchas soluciones del tema del narcotráfico, y una pregunta mía fue, porque veo que se repite la cuestión en los países americanos, y digo, ¿cuál es la diferencia si tiene relación con el origen histórico de nuestros países latinoamericanos o iberoamericanos con Europa, en donde no veo ese fenómeno, o a lo mejor analizaba yo, pero entiendo que el tema del narcotráfico y la presencia que tiene lo veo como un fenómeno, sobre todo americano o latinoamericano. Entonces, ¿cómo lo puedo? Pues yo pienso que aquí se agudiza, sin que Europa esté exenta.
O sea, aquí se agudiza por las condiciones nuestras el caudillismo. Pero nosotros ya no tenemos, ahorita hay una persona, una dama, que da la imagen de democracia en México, pero ella es una vocera, no tiene libertad, no, ella hace exactamente lo que le manda, además él la puso, eso no hay duda, o sea, ni siquiera existe el más mínimo temor, el concepto de votación no existe en México, vamos, bandas sordas, o sea, aquí es donde, si hubiera tiempo, trataría de precisar el trabajo importante de Vasconcelos, el trabajo importante de los gobiernos postrevolucionarios a favor de la educación, que ahora casualmente es la que no se preocupa el gobierno actual, la educación. Al contrario, un abandono total, un cualquierismo en la educación, un deseo de que no, por ejemplo, cuando viene un paro, es terrible. O sea, México, los paros educativos son terribles. Acá es tal cual. La pregunta del Diego, que yo la entendí, era si el porvenir de la democracia, Exacto. que a mí me parece que tiene lo más catastrófico, me parece la crisis de la democracia norteamericana. Porque allí nació la democracia. Y en Europa, que tuvo un periodo de democracias en la Unión Europea, están en colapso. De modo que yo tuviera que contestar la pregunta de Diego, es que me preocupa la democracia porque tal vez el capitalismo no sea compatible con ella. El capitalismo la creó, pero el capitalismo no puede vivirla, porque el capitalismo necesita fuerzas económicas descontroladas e incluso el tráfico de drogas. Porque, a ver, entre nos, la droga es una mercancía. ¿Por qué si alguien quiere comprar droga, no le vamos a vender droga? La mente de un capitalista. Así es. Entonces, yo no sé cuánto el capitalismo es compatible hoy con la democracia. Entonces, me parece que la pregunta de Diego es muy importante, me parece que el profesor contestó, pero yo le daría esta otra perspectiva. La crisis. Sí, La crisis de la democracia, que en Norteamérica, donde el sistema democrático de alguna manera nació, está en crisis, porque Trump no es un personaje democrático. No, no. Es la publicidad, es los intereses creados, es el pueblo que en un momento dado es manejado para ir a votar. O sea, la democracia es formal, pero no de fondo. Hay una marginalidad y una élite unidas en la crisis del respeto al prójimo. O sea, me parece grave y creo que por eso una brillante exposición y una brillante pregunta. La calidad El del doctor voto. quiere decir algo. Nada de ser disculpa por mi informe, pero hablándome del tema que ahora, en el proceso histórico que usted desarrollaba, tengo para mí la sospecha, la impresión, que no es solo la democracia, es el sistema político, jurídico, de la moralidad, que se ha hablado, que ya está tal vez en el momento del ocaso. No solamente la democracia representativa, constitucionalmente argentino acaba de sacar ahora el fin de la representación política, no solamente acá en Argentina, sino de todo el sistema. Probablemente vaya a saber cómo se reconstituye, cómo se moldea, pero en ese marco hay una cosa, el otro día con Diego en Colombia, una colega suya mexicana nos hablaba, y yo, la verdad, me asombraba dentro de las pautas de una persona que se ha formado en el Estado de Derecho, en la democracia, en la división de poderes, en el sistema de democracia y liberalismo político que ha conformado dentro del Estado de Derecho. Pero el tema en México, el tema del Poder Judicial, ¿qué está pasando? Bueno, es parte. Bueno, para empezar, yo quisiera únicamente concluir con Diego que la democracia va perdiendo espacio y va dando lugar a eventos electorales, que no es lo mismo.
sea, el evento electoral es un acto que no es democrático. El evento electoral es que grupo de, por ejemplo, en México van a votar todos los que reciben un promedio, digamos, de 180 a $200 mensuales, con los cuales, debido a la pobreza de México, vive en una familia, en condiciones paupérrimas, pero vive, subsiste más. Bueno, entonces ya no hay democracia, hay eventos electorales. O sea, es muy fácil decir, hay democracia porque votamos. No, señor. El voto está circunstanciado a razones económicas y va la población, entre más pobre, mejor, va a votar. La clase media no pierde el tiempo, se derrota fácilmente o toma otros senderos. Entonces yo pienso que en eso sería una precisión, la crisis de la democracia y la presencia de eventos electorales, que es lo que estamos viviendo no solo en América, sino en el mundo. El tema tuyo de usted es complejo. ¿Qué se puede contestar? No hay respuesta, no existe una opción válida para decir cuál es la solución o cuál es la opción. No sé si Ahora es lo puntual. Lo anecdótico del Poder Judicial. No, es que esa es parte, o sea, vuelvo al tema, el Poder Judicial nunca, fíjate, voy a ser muy exacto y muy correcto y muy preciso, nunca ha estado separado del Ejecutivo, nunca. Claro. Que no me vengan a mí a decir que alguna vez hubo esporádicos intentos de un hombre valiente, como fue un ministro de la Corte que se opuso a una votación de todos, pero siempre ha sido el Poder Judicial Federal Mexicano, siempre ha estado maniatado y controlado por el Poder Ejecutivo. Pero lo que ahora estamos viendo es un cinismo. Antes, por lo menos, estaba más o menos. Democracia, Senado, escoger al ministro de la Corte, discutir, etcétera. Y se buscaba personajes de cierto nivel cultural. Porque esa es la base de sustentación del Poder Judicial en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha decaído, pero de alguna manera de los ministros, pues había cierto sentido de nivel jurídico. O sea, se aceptaba. Ahora se llegó al cinismo increíble. El presidente López Obrador, volvemos al tema, nombra a una abogada egresada de lo que nosotros llamamos escuelas patito. Escuelas que el fin de semana hacen la carrera de abogado y en 2 años se titula. Y esta dama, que se hace llamar la ministra del pueblo, porque así es como se denomina, fue la escogida por López Obrador para ser ministra. Pero el grupo de ministros que había veía las atrocidades de López Obrador. Un dictador, sin mayor duda, pero vamos, sin principios, sin moderación. Era un verdadero Atila. No él dictaba la ley, no existe. Eran expresiones muy propias de él. La ley no existe. Las instituciones me vienen cuando, decía él, en fin, expresiones vulgares las que utilizaba para referirse al desprecio de la constitución política. Los ministros de un momento dado, pues lo tratan de frenar. No mucho, porque sabe que se enoja. Pero él es un hombre explosivo. Es un tirano, como puedes, es un tirano de caprichos. De pronto, decide en este momento. Y en ese momento él decide ir a un proceso electoral más falso que una moneda de 3 pesos. ¿Quiénes van a ser ahora? Ya no quiere 11, ahora 9 ministros. O sea, caprichos. Son caprichos sin razón. ¿Y qué va a nomar a magistrados? El pueblo.
iba a ser una farsa. Pudo haber hecho lo mismo, con menos gasto, con más propiedad, porque hubiera escogido a personas ad hoc, no que ahora van a llegar todos los que él quiera y son en verdad como la ministra que nombró de una ignorancia impactante, o sea, no conoce el derecho, no sabe qué es el derecho ni para qué sirve. A él le llaman derecho el darle a quien quiere, porque ni al pueblo siquiera. Al contrario, es un capricho de poder, porque si hay un gobierno corrupto que entrega, por ejemplo, las licitaciones a sus amigos, es él. Pero claro, se embiste de demócrata, se hace pasar como gente decente. Y lo que va a pasar ahora es un ridículo. Vamos, no me espanta porque los jueces seguirán siendo obedientes al Poder Ejecutivo, ahora más descarados. Y que además también tengamos en cuenta que nunca han sido muy decentes los jueces. O sea, no pensemos que todo el tiempo pasado fue mejor, pero no había tanto descaro. Lo de ahora va a ser un acto verdaderamente descarado, incorrecto. Se va a dirigir solo en la corte o todo. Todos, es una verdadera, sí, pues es un circo impactante. Van a ser desde los ministros hasta los jueces, son alrededor de 2,000 cargos que se van a rifar, porque es la palabra rifar. Y obviamente van a ir a votar los del partido Morena, son los que están promoviendo además. O sea, lo que en buena medida se hacía moderado, prudente, siempre han sido dependientes, ahora ya es cínico. O sea, ya ahora tiene el Ejecutivo, tiene el Poder Legislativo a sus pies. Vota lo que él quiere, a la hora que él quiere, los caprichos. Y ahora los jueces van a hacer lo propio. O sea, pero además, por lo menos antes podíamos decir que, vuelvo al tema, los ministros de la Corte, los magistrados eran de carrera, tenían algún tiempo, 20 años, 25 años, en fin, había casos de excepción, pero las reglas que eran de carrera. Entonces te puedo decir que estamos ahora en el cinismo, en el descaro de la dictadura. Por eso dije, vivimos una dictadura, sin mayor duda. ¿Y qué poder tendrán los ministros, los jueces para candidatearse? Ah, no. Porque si no tiene un partido político, o Sí, sea, pero eso es lo que teóricamente no es, sí son de Morena. claro, Nadie que no sea de Morena. y claro, esa cosa, Adelante. No, yo, bueno, primero quería decirle que admiro muchísimo a su país, a su cultura precolombina. Realmente me emociona mucho lo que es México para el mundo y para la región. Se anticipó siempre. Por eso, independientemente de las imperfecciones, creo que es una guía. Como usted dijo, creo que los conocimientos milenarios se tratan de recuperar, ¿no? Y la presidenta actual, ¿no? Dijo el humanismo mexicano, otro concepto también, recuperar todo el conocimiento milenario. Yo, las preguntas que traía, ya me las respondió. El bienestar social, la raza mestiza, y bueno, expresarle que Alfaro Siqueiro, Diego Rivera, bueno, Frida Kahlo, sintetizaron un poco toda esa rica historia, ¿no? Lo que Sí. algunos filósofos dicen naturaleza e historia unidas en el arte. Por eso yo quería expresarle mi agradecimiento y la riqueza de los conceptos que... Muchas gracias, muy amable, colega. quisiera señalar, sin embargo, algo que tal vez el doctor no lo ve desde México, pero nosotros lo vemos desde el sur. México tiene un gran valor geoestratégico, enorme, para los iberoamericanos. México es un tapón, aunque alguna vez le quitaron todo lo que le quitaron. México es un tapón para los Estados Unidos. Tal vez porque los Estados Unidos son demasiado racistas como para incorporar a México. Porque no quieren, o sea,
Los norteamericanos quieren incorporar anglosajones, quieren incorporar gente racista como ellos. Y entonces, entre la fuerza de México, que es un gran país, aunque tiene todos estos defectos, que yo no voy a discutir, porque parece que son así, el sentido racista de los norteamericanos es que no vengan más al sur. Pero fíjense lo que hicieron con Centroamérica. Si no estuviera México, seguirían avanzando. Claro. Y eso me parece que es un gran valor geoestratégico. Sí. No sé si me explico con Sí, claridad. sí, ayuda mucho. Tapa el avance norteamericano. Fíjense que cuando quieren la tierra, ahora se quieren quedar con Canadá. Porque Canadá, como son racistas, a los canadienses lo quieren. Lo que no quieren son mexicanos. Y México, entonces, con su identidad y su grandeza, para el poder norteamericano, a nosotros nos hace mucho bien. O sea, yo no voy a hablar de todo lo que dijo el doctor López Obrador, López Betancourt, perdón, ambos, yo lo tengo, el doctor López Betancourt, yo intuyo que es tal cual él lo dice. Que además de que él me lo dice, creo que es así. Pero hay el otro lado. México tiene un valor muy grande para nosotros. A ver, México, por ejemplo, fue el país que más recibió, como lo hablábamos hoy, inmigración española. Y México le hizo frente a Francia. Como fuera. Pero esto me parece que El otro se debe concepto pensar. de economía moral, el otro concepto que dice la presidenta, que era de los nervios que tuve para hablar con usted, me había olvidado. Es el otro concepto así milenario, ¿no? De rescatar los conocimientos milenarios. Cierto, cierto. Y eso que dice Miguel Ángel es muy cierto. Vamos, sin duda México está por encima de sus gobiernos. México es más grande que una dictadura, es más grande que un tirano, es más grande que un caudillo. México tiene valores esenciales, como ha señalado el doctor Shuro, y sin duda alguna es lo que nos hace sentir orgullosos, porque luchamos contra un, pues, impactante poder hacia el norte, o sea que avasallador, y gracias a nuestros valores propios, a pesar de que estos sean, pues, lastimados por gobiernos tiránicos, nos sostenemos, y es una realidad. Eso, gracias. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. yo quisiera traer unos libros ahí, quisiera yo obsequiárselos. Muchas gracias. Bueno, como Sí. dije, A ver, hijo. muchísimas gracias. ¿Ya cortamos? Sí, sí, sí. A ver, hijo, por favor.